Hoy con la profesora Pujada estamos muy felices de haber podido participar en esta importante reunión del Consejo Consultivo sobre el tema de la influencia de la pandemia y la situación de la pospandemia en niños y adolescentes. Hemos presentado brevemente lo que es el trabajo y lo que fue el trabajo del GACH, y la doctora Pujada hizo una presentación tratando de abarcar todos los múltiples documentos que el GACH elaboró en estos 15 meses de trabajo de asesoramiento al Poder Ejecutivo sobre el tema COVID, y luego tuvimos unas excelentes preguntas y acotaciones del público en una jornada que indudablemente nos enriqueció mucho. No podemos dejar de consultarles sobre la nueva variante, sobre Omicron y los desafíos, ¿no?, que esto impone. ¿Cómo ven cómo está posicionado Uruguay ante esta nueva situación en la que la variante pone al mundo? Bueno, nosotros desde el principio supimos y estuvimos enfrentando la situación de que iban a aparecer nuevas variantes. Esta es una más que está en estudio a nivel mundial. Cada vez aparece más información, hay que poner todo en perspectiva, hay que analizarlo, hay que tomar los cuidados que sean necesarios. No tenemos nunca que caer en pánico. Se ha hablado también de situaciones catastróficas cada vez que las nuevas variantes aparecieron. Uruguay tiene una gran ventaja, está muy bien vacunado, más del 75% de la población está vacunada, más del 93% de los que podrían haberse vacunado hasta el momento lo están. Eso lleva a que, sumando además que 1/3 de los uruguayos tienen la tercera dosis, lleva a que por ahora, por el momento, estemos protegidos. No hemos visto aún un aumento de las cifras, estamos vigilantes de la situación y estudiando mucho y en comunicación con colegas de todo el mundo para ver cómo hay que protegerse en el futuro. Y bueno, y como dijo el señor presidente hace pocos días, tenemos un grupo de WhatsApp muy activo, con el grupo Transición, entre Radi, Paganini y quien les habla, y allí nosotros nos sentimos completamente libres de dar nuestra opinión, nuestras sugerencias o de enviar trabajos científicos para que ellos los analicen. Moderna y Pfizer están desarrollando, decían, vacunas especialmente que podrían ser útiles. ¿Eso significa que el año próximo Uruguay debería contar con ellas? Eso es una información que todavía no podemos saberla. De hecho, la OMS acaba de emitir un comunicado en el que señala que promueve la tranquilidad en el sentido de que las poblaciones, como dice el doctor Cohen, que estén vacunadas, y si además se promueven nuevamente lo que son las medidas no farmacológicas, ¿verdad?, sobre todo el uso también del tapabocas, en general van a tener menos riesgo aún frente a la aparición de variables como puede ser Omicron o como pueden ser otras en el futuro. Entonces, básicamente, y más allá de que estamos todos muy expectantes a ver qué pasa con los desarrollos permanentes de nuevas vacunas o de nuevas tecnologías que se vayan desarrollando, es importante tener en cuenta de que ya se ha demostrado que hay algunas medidas que sí son efectivas y que tenemos que seguirlas promocionando. Es un buen momento, por ejemplo, para aquellos que no han dado la tercera dosis, no han recibido la tercera dosis, con la completen, ¿verdad?, para que estemos todos protegidos, y bueno, en ese sentido hay que seguir trabajando. Ante la aparición, por ejemplo, de nuevas variantes, ¿será más que oportuna la inoculación en los niños? Una breve acotación a la pregunta anterior del compañero. Completamente de acuerdo con Mónica, es el momento de invitar a los uruguayos a darse la tercera dosis, pero además lo ha dicho el doctor Álvaro Delgado, por lo menos lo escuché en un par de ocasiones, está firmado con la empresa que provee las vacunas y que las proveerá el año que viene, que cualquier adelanto tecnológico que ellos produzcan a nivel de su tecnología será incorporado y será entregada la nueva, digamos, modelo de vacuna al Uruguay, de manera tal que cubra, si es que la desarrollan, una nueva variante para este Omicron o para lo que fuera que aparezca en el futuro. Y eso nos da a todos los uruguayos una gran tranquilidad, una gran seguridad. El Ministerio publicaba por estas horas justamente, en definitiva, el soporte técnico por el que se decidió la inoculación en niños. Allí, por ejemplo, se hablaba de los grupos de riesgo.
justamente por integrar la Comisión de Vacunas como pediatra, ¿qué le dice a los padres a la hora de definir esa vacunación? Creo que lo fundamental es informarle a los padres. Por un lado, por qué es que recomendamos la vacuna, en base a qué se toma esa decisión, y es el conocimiento de que ha habido cambios, como señalábamos en la presentación recién, cambios epidemiológicos. Naturalmente, al estar protegida la población más adulta a través de la vacunación y a través también de la inmunización natural, porque se han ido enfermando, se va desplazando hacia las edades más chicas, y los niños en especial de 5 a 11 años, nuestro ministerio ha dado datos muy importantes que muestran cómo han habido un aumento en su participación en el total de casos, cómo están ahora sí, cosa que no ocurría al principio, generando brotes en las escuelas, ¿verdad?, contagiándose entre ellos o contagiando también a lo que son los adultos. Y por otro lado, porque cuando consideramos los objetivos de las vacunas COVID, como siempre lo señalamos y como la misma OMS los propuso, no es solo la reducción de la mortalidad, de la carga de enfermedad grave, sino fundamentalmente también en este grupo etario mitigar el impacto que para ellos tiene todo lo que es la interrupción del proceso educativo o de lo que puede ser de la socialización. Y en ese sentido es muy importante considerar cada caso en una escuela, cada niño que tiene una infección por SARS-CoV-2 implica muchísimos otros niños que deben hisoparse, que deben aislarse, ¿verdad? Y realmente eso hay que considerarlo a la hora de hacer el balance de riesgo-beneficio, no solo el pensar la perspectiva de la enfermedad grave, que por otro lado también la hay en los niños y también hay secuelas, hay complicaciones, y estamos viendo incluso también en nuestro país este fenómeno que se llama long COVID, que es como secuelas que pueden quedar prolongadas luego de cursar una infección, incluso siendo asintomática. Personas asintomáticas después pueden quedar con secuelas causadas por el virus, y que se vio que en especial en lo que son los grupos pediátricos y en los adolescentes ha tenido mucho impacto en lo cognitivo, en el área del aprendizaje. Tal vez si alguien precisa soporte con oxígeno, y eso es más visible, pero alguien que no le va bien, que no puede engancharse en el aprendizaje, que tiene un bajo rendimiento, no se visibiliza tan fácil, y eso se empezó a alertar en Europa a partir de grupos de padres que identificaban esa situación en sus hijos, y ahí a partir de ahí se conoció lo que era la situación de long COVID. Eso también, si podemos prevenirlo con una vacuna, es fundamental. Y el otro aspecto que claramente hay que considerar también, y eso lo señalamos a los padres, es la importancia del conocimiento que tenemos con estas vacunas. Estas vacunas no parten de cero, ya vienen siendo aplicadas desde hace meses a millones, digamos, de personas en el mundo. La vacunación a niños se enmarca en la misma estrategia de la vacunación global contra COVID, y más allá de que estábamos todos muy expectantes por los resultados específicos, por ejemplo, de la vacunación de Pfizer para el grupo etario y en esos ensayos clínicos que se llevó a cabo y que se comunicó, ya también habían demostrado ampliamente perfiles de seguridad y perfiles de efectividad en la población. O sea que básicamente no hay por qué esperar que haya resultados diferentes. Más allá de que es importantísimo, obviamente, hacer una vigilancia muy estricta de cómo se vaya dando la vacunación. Pero cuando hablamos de riesgo-beneficio, entonces consideremos riesgo de la enfermedad versus riesgo eventual de la vacuna. Y si consideramos con los datos a la vista, siempre vamos a decir que es mucho mayor el beneficio de la vacunación que el riesgo. Cohen, en las últimas horas habló la directora de Salud de Sudáfrica y dijo que justamente están en el momento culminante de la Omicron y sin embargo es leve el efecto. Bueno, sí, nosotros, como decíamos antes, estamos en comunicación con científicos de todo el mundo, hay análisis de todo tipo, siempre producen pánico estas situaciones, pero nosotros tenemos que luchar contra ese pánico y tenemos que tratar de bajar a la tierra, tener los pies en la tierra y analizando la información científica que nos viene, analizando la luz de los conocimientos que ya tenemos, de la experiencia que tenemos de más de 1 año y medio de trabajo, ¿verdad? Tenemos especialistas, el GACH ha tenido un mérito, ha sido el trabajo de casi 60 científicos de diferentes ramas y intercambiamos y analizamos entre todos
cuando es necesario para poder avanzar en esto. Y eso que se hizo en el GACH durante 15 meses es lo que hace el sistema científico, tanto a nivel local como internacionalmente. Y con el intercambio lo único que hacemos es enriquecernos para poder llegar a mejores conclusiones. Puede ser que entonces la contagiosidad sea alta, pero el efecto de esta sea más leve, este coronavirus. Podría ser, pero lo vamos a ver con el paso de los días. Fíjense que hoy es jueves, o sea, hace exactamente una semana que nos enteramos de esta situación. Lo que está avanzando la ciencia es casi milagroso en el ritmo de avances. Fíjense que a menos de 2 años de aparición del virus ya hay cientos de millones de personas vacunadas, ¿verdad? El virus da su lucha, se presenta sus diferentes caras y el sistema científico trata de responder a ellas.